Eddie soltó un bufido. Viví en ese año, pero no observé exactamente lo que me rodeaba. Estaba bien jodido la mayor parte del tiempo. Aún así, supongo que a lo mejor... Eddie empezó a empujar de nuevo a Susana por el liso firme del aparcamiento, señalando los coches conforme pasaban junto a ellos. Ford Explorer, Chevrolet Caprice, y ese de ahí es un Pontiac antiguo. Se nota que por la doble rejilla. Pontiac Bonneville, dijo Jake. Le divertía y le conmovía un poco la expresión maravillada de los ojos de Susana. La mayoría de aquellos coches debían de parecerle tan futuristas como las naves espaciales de Buck Rogers. Eso hizo que se preguntara qué pensaría Roland y Jake miró hacia él. El pistolero no mostraba el menor interés por los coches. Contemplaba fijamente la calle, el parque, la autopista, aunque Jake no creía que en realidad estuviera mirando nada de eso. Tenía la sospecha de que Roland simplemente escrutaba sus propios pensamientos, y en tal caso la expresión de su rostro sugería que no se encontraba nada bueno en ellos. Ese es uno de los pequeños Chrysler K, prosiguió Eddie señalándolo. Y ese, un Subaru, un Mercedes Cel 450, excelente, el coche de los campeones. Mustang, Chrysler Imperial, en buen estado, aunque debe de tener más años que Dios. Ojo, muchacho, protestó Susana con una nota de la que Jake reconoció como auténtica aspereza en su voz. Ese lo reconozco, y a mí me parece nuevo. Lo siento, Sus, de veras. Ese es un Cougar, no un Chevy. Y otro más. En Topeka adoran la General Motors. Vaya puta sorpresa. Honda Civic, VW Rabbit, un Dodge, un Ford, un... Eddie se detuvo y miró un pequeño automóvil, blanco y con accesorios rojos, estacionado casi al final de la hilera. «Un Takuro», musitó mayormente para sí. Luego lo rodeó para echar una ojeada al capó. «Un Takuro Spirit, para ser exactos. ¿Has oído hablar de la marca y el modelo, Jake de Nueva York?» Jake negó con la cabeza. «Yo tampoco», se lamentó Eddie. «Yo tampoco, mierda». Comenzó a empujar a Susana hacia Gate Boulevard. Roland lo seguía, pero aún en su propio mundo, caminando cuando ellos caminaban, deteniéndose cuando ellos se detenían. Poco antes de llegar a la entrada automática del aparcamiento Stop recoja su ticket, Eddie hizo un alto. «A este paso nos haremos viejos antes de llegar a ese parque y habremos muerto antes de pisar la autopista», comentó Susana. Esta vez Eddie no se disculpó, ni siquiera pareció haberla oído. Estaba mirando la pegatina del parachoques delantero de un viejo y oxidado AMC Pacer. La pegatina era azul y blanca, como las minúsculas señales con la silla de ruedas que demarcaban los espacios de inválidos. Jake se agachó para verla de cerca y cuando Acho recostó la cabeza en su rodilla, el chico se la acarició con aire ausente. Después alargó la otra mano y tocó la pegatina, como para verificar su autenticidad. «Kansas City Monarchs», rezaba. La O de Monarch era una pelota de béisbol con una estela de líneas de movimiento, como si se estuviera saliendo del aparcamiento. «Corrígeme si me equivoco, colega», dijo Eddie, «porque apenas sé nada del béisbol que se juega al oeste del Yankee Stadium, pero ¿no debería poner Kansas City Royals? Ya sabes, el equipo de George Brett y demás». Jake asintió. Conocía a los Royals y conocía a Brett, aunque había sido un jugador joven en el que cuando de Jake y bastante viejo en el de Eddie. «Kansas City, Athletics, querréis decir»,
rectificó Susana, perpleja. Roland no prestó atención. Continuaba navegando en su propia capa de ozono personal. No en el 86, cariño, repuso Eddie con amabilidad. En el 86 los Athletics eran de Oakland. Trasladó la mirada de la pegatina a Jake. ¿Se tratará de un equipo de segunda?, inquirió. ¿De la AAA? Los Royals de la AAA siguen siendo los Royals, informó Jake. Juegan en Omaha. Venga, sigamos. Y aunque ignoraba qué sentían los demás, Jake siguió adelante con el corazón más animado. Tal vez era una estupidez, pero se sentía aliviado. No creía que aquella plaga terrible aguardase a su mundo, porque en su mundo no había unos Kansas City Monarchs. Quizá no era información suficiente para extraer una conclusión sólida, pero le parecía cierto. Y constituía un alivio tremendo pensar que su padre y su madre no estaban destinados a perecer por culpa de un germen llamado Capitán Trotamundos, ni a ser quemados en un vertedero o algún sitio similar. Pero no se trataba de algo seguro, ni siquiera aunque aquella no fuese la versión de 1986 de su mundo de 1977, porque a pesar de que aquella plaga espantosa hubiera tenido lugar en un mundo donde existían coches llamados Takuro Spirit y donde George Brett jugaba en los KC Monarchs, Roland había explicado que el problema se estaba extendiendo, que los males como la supergripe se estaban abriendo paso por el tejido de la existencia como el ácido de una pila corroyendo un trozo de tela. El pistolero había hablado del estanque del tiempo, nombre que al principio a Jake le resultó romántico y encantador. Pero, ¿y si el estanque se estaba empantanando y era cada vez más cenagoso? ¿Y si aquellos fenómenos tipo triángulo de las Bermudas que Roland denominaba raiduras y que en otro tiempo habían sido anomalías inhabituales dejaban de ser la excepción para convertirse en la regla? ¿Y si... Y ahora venía un pensamiento horrendo, de esos que lo mantenían a uno despierto hasta bien pasada las 3. La realidad entera se estaba combando conforme aumentaban las debilidades estructurales de la torre oscura. ¿Y si se producía un choque y un nivel se derrumbaba sobre el siguiente? Y el siguiente, y el siguiente, hasta que... Cuando Eddie lo asió del hombro y le dio un apretón, Jake se tuvo que morder la lengua para no gritar. «Te estás comiendo el tarro», dijo Eddie. «¿Y tú qué sabes?», inquirió Jake. Se mostró grosero, pero estaba furioso. ¿Por tener miedo o porque lo habían calado? No lo sabía, ni le importaba demasiado. «En lo que se refiere a las comeduras de tarro, soy perro viejo», contestó Eddie. «No sé exactamente qué te ronda por la cabeza, pero, sea lo que sea, es un momento excelente para que dejes de pensar en ello». Jake decidió que seguramente era un buen consejo. Atravesaron la calle juntos, hacia Gate Park, y una de las mayores impresiones de la vida de Jake. 2. Tras pasar bajo el arco de hierro forjado en el que estaba escrito Gate Park, en antiguas letras ensortijadas, se hallaron en un sendero de ladrillo que desembocaba en un jardín a medio camino entre el estilo formal inglés y la selva ecuatoriana. Sin nadie que lo cuidase durante el tórrido verano del Medio Oeste, la vegetación había proliferado caóticamente y después, al haber permanecido descuidado durante el otoño, había dado en granar. Un letrero ubicado justo en el interior del arco lo proclamaba como el jardín Reinich de las rosas. Y había rosas, sí, rosas por doquier.
La mayoría se había perdido, pero algunas de las silvestres aún prosperaban, evocando a Jake la imagen de la rosa del solar vacío situado en la esquina de la calle 42 y la Segunda Avenida. Experimentó una añoranza tan honda que casi le dolía. A un lado, conforme se entraba en el parque, había un precioso tío vivo de antaño, con los encabritados corceles y los caballos de carreras aún en su sitio. El propio silencio del tío vivo, con sus luces relampagueantes y su vaporosa música de órgano acalladas para siempre, produjo escalofríos a Jake. Enganchado en el cuello de un caballo, pendiendo de una tira de cuero, había un guante de béisbol de niño. Jake apenas fue capaz de mirarlo. Más allá del tío vivo en el follaje, se hacía aún más espeso, bloqueando el sendero y obligando a los viajeros a bordearlo en fila india, como críos extraviados en un bosque de cuento de hadas. A Jake se le enganchó la ropa en las espinas de los crecidos y descuidados rosales. De algún modo se había puesto en cabeza del grupo, probablemente porque Roland seguía perdido en la profundidad de sus pensamientos, y por eso fue el primero en ver a Charlie el Chuchú. En lo único que pensó conforme se aproximaba a los angostos raíles atravesados en el sendero, en realidad eran poco más que raíles de juguete, fue el primero, el pistolero, diciendo que el K era como una rueda que giraba sin cesar hasta volver una y otra vez al mismo sitio. Nos persiguen los trenes y las rosas, se dijo. ¿Por qué? No lo sé. Bien, supongo que se trata de otra divi... Entonces miró hacia la izquierda y la exclamación «¡Oh Dios bendito!» escapó de sus labios en un solo golpe de voz. La fuerza se le fue de las piernas y se sentó. Su voz sonó acuosa y distante a sus propios oídos. No llegó a desmayarse, pero el mundo se vació de color hasta que el caótico follaje del lado oeste del parque le pareció casi tan gris como el cielo otoñal que se extendía sobre sus cabezas. «Jake, Jake, ¿qué te pasa?» Era Eddie, y Jake pudo oír la preocupación genuina de su voz, pero parecía llegarle mediante una mala conexión de larga distancia, desde Beirut, por ejemplo, o tal vez desde Urano, y pudo sentir la mano tranquilizadora de Roland en el hombro, pero su contacto era tan remoto como la voz de Eddie. «Jake, Susana, ¿qué te ocurre, cielo? ¿Qué?» Entonces ella lo vio y dejó de hablarle. Eddie lo vio y dejó de hablarle también. La mano de Roland se retiró. Todos permanecieron allí de pie, mirando, salvo Jake, que permaneció sentado. Supuso que sus piernas recuperarían la fuerza y la sensación tarde o temprano y que podrían levantarse, pero en aquel momento las tenía como macarrones flácidos. El tren estaba estacionado unos 15 metros más adelante, junto a una estación de juguete que emulaba la situada al otro lado de la calle. Colgado de los aleros había un cartel en el que se leía Topeka. El tren era Charlie el Chuchú, con su quitapiedras y todo, una locomotora de vapor Big Boy 402. Y Jake sabía que si tuviera fuerzas suficientes para ponerse en pie y acercarse, encontraría una familia de ratones anidando en el asiento donde el maquinista, que sin duda se habría llamado Bob no sé qué, se sentaba antaño. Y habría otra familia, esta de golondrinas anidando en la chimenea. Y las oscuras lágrimas de aceite, pensó Jake, mirando el diminuto trenecillo que aguardaba frente a la diminuta estación, con la piel de gallina en todo el cuerpo, los huevos prietos y un nudo en el estómago. De noche derrama esas oscuras lágrimas de aceite que oxidan su estupendo faro Stratham. Pero
En tus tiempos, Charlie, chico, llevaste a una buena cantidad de niños, ¿verdad? Dabas vueltas y más vueltas por Gate Park, y los niños reían, salvo que algunos no reían en realidad. Algunos los que te conocían gritaban, como gritaría yo ahora si tuviera fuerzas. Pero sus fuerzas estaban regresando y cuando Eddie le tocó una mano debajo del brazo y Roland lo sujetó del mismo modo por el otro, Jake pudo levantarse, se tambaleó una vez y luego se estabilizó. «Que conste en acta que no te culpo», dijo Eddie. Su voz era grave, al igual que su rostro. «Yo también he estado a punto de caerme de culo. Ese es el tren de tu libro. Ahí lo tienes, en vivo». Bueno, ya sabemos de dónde sacó la señorita Beryl Evans la idea de Charlie el Chuchú, terció Susana. O vivió aquí, o antes de que el maldito libro se publicara, en 1942, visitó Topeka. Y vio el tren para niños que pasa por el jardín Reinich de las Rosas y recorre Gage Park, concluyó Jake. Empezaba a superar el miedo y no solo como hijo único que era, sino como el chiquillo solitario que había sido la mayor parte de su vida, sentía un poderoso estallido de amor y de gratitud hacia sus amigos. Habían visto lo que él había visto, habían comprendido el origen de su miedo. Por supuesto, eran Catet. «No le hagas preguntas tontas, no quiere entrar en juegos tontos», comentó Roland divertidamente. «¿Te ves capaz de continuar, Jake?» «Sí». «¿Seguro?», preguntó Eddie, que al ver que Jake asentía, empujó a Susana por encima de los raíles. Roland lo siguió. Jake se demoró un momento, recordando un sueño que había tenido. Acho y él se hallaban ante un paso a nivel y de pronto el Brambo había saltado sobre la vía, ladrando frenéticamente al faro que se aproximaba. Jake se inclinó y agarró con rapidez a Acho. Miró el óxido del tren, que permanecía silencioso en la estación, su oscuro faro semejante a un ojo muerto. «No tengo miedo», dijo en tono quedo. «No te tengo miedo». El faro cobró vida y relampagueó una vez, brevemente pero con un fogonazo intenso, enfático. «Yo sé la verdad, mi querido pequeñuelo». Y se apagó. Nadie más que él lo había visto. Jake echó una última ojeada al tren, esperando que la luz relampagueara otra vez, esperando quizá que el maldito cacharro arrancara y echara a correr hacia él. Pero no sucedió nada. Con el corazón latiéndole fuertemente en el pecho, Jake se apresuró tras sus compañeros. 3. El zoo de Topeka, el mundialmente famoso zoo de Topeka, según rezaban los letreros, estaba lleno de jaulas vacías y animales muertos. Algunos de los animales liberados se habían ido, pero otros habían muerto allí mismo. Los grandes simios aún estaban en la zona señalizada como de hábitat de los gorilas y al parecer habían muerto tomados de la mano. Esto hizo de algún modo que Eddie sintiera deseos de echarse a llorar. Desde que su organismo había quedado limpio de cualquier rastro de heroína, parecía que sus emociones siempre estuvieran a punto de estallar, como si fueran un ciclón. Sus viejos colegas se hubieran burlado de él. Más allá del hábitat de los gorilas, un lobo gris yacía muerto en el camino. Acho se acercó cautelosamente a él, lo husmeó y después estiró el largo cuello y se puso a aullar. «Haz que se calle ya de una vez, Jake, ¿me oyes?», dijo Eddie en tono malhumorado. De repente se había dado cuenta de que flotaba en el aire un hedor a animales putrefactos. El olor era leve, hervido en buena parte por los calurosos días del verano recién terminado, pero lo que todavía quedaba le producía ganas de vomitar. Y eso que ni siquiera recordaba con exactitud cuando había comido por última vez. «Acho, a mí».
Acho soltó un último aullido. Regresó junto a Jake y se quedó inmóvil a los pies del chico, mirándole con sus fantasmagóricos ojos de anillo de boda. Jake lo tomó en brazos, rodeó con él el cuerpo del lobo y lo volvió a depositar en el suelo del camino de ladrillo. El camino los condujo a unos empinados peldaños. Las malas hierbas ya habían empezado a crecer entre las piedras, en lo alto de las cuales Roland estaba contemplando el zoo y los jardines. Desde allí podía ver fácilmente el circuito que seguían las vías del tren de juguete, permitiendo que los jinetes de Charlie recorrieran todo el perímetro del Cage Park. Más allá, las hojas caídas bajaban crujiendo por el Gage Boulevard, empujadas por el frío viento. Así cayó Lord Perth, murmuró Roland. Y la tierra tembló en aquel trueno, dijo Jake, terminando la frase. Roland lo miró con cierta sorpresa, como un hombre que acabara de despertar de un profundo sueño, y después esbozó una sonrisa y le rodeó los hombros con su brazo. Yo me enfrenté a Lord Perth en mis tiempos, dijo. ¿De veras? Sí, no tardarás en saberlo. 4. Más allá de los peldaños había una gran pajarera llena de pájaros exóticos muertos, y más allá de la pajarera un snack bar anunciaba, quizá con cierta crueldad, dado el lugar, la mejor hamburguesa de búfalo de Topeka, y más allá del snack bar un letrero fijado a otro arco de hierro forjado decía, «Vuelva pronto a Gage Park». Al fondo se veía la curvada cuesta de la rampa de entrada de una autopista de acceso limitado. Por encima de ella destacaban con toda claridad los letreros verdes que ellos habían visto al principio desde el otro lado del camino. «Otra vez autopistoteando», dijo Eddie en un susurro casi inaudible. «Maldita sea», añadió, lanzando un suspiro. «¿Qué es autopistear, Eddie?» Jake no creía que Eddie le contestara. Cuando Susana estiró el cuello y se volvió a mirarle mientras él rodeaba con los dedos los mangos de la nueva silla de ruedas, Eddie apartó los ojos a continuación, volvió a mirar a Susana y después a Jake. «No es muy agradable. No puedo contar gran cosa de mi vida antes de que Gary Cooper, aquí presente, me arrojara violentamente al otro lado de las montañas rocosas. No es necesario que... Y además no era nada del otro mundo». Algunos de nosotros solíamos reunirnos, generalmente yo, mi hermano Henry, Boom O'Hara, porque tenía coche, Sandra Corbett y a veces un amigo de Henry a quien llamábamos Jimmy Polio, y poníamos nuestros nombres en un sombrero. El nombre que se extraía era el guía del viaje. Lo llamaba Henry. Él o ella, si era Sandy, tenía que mantenerse sobrio, más o menos. Todos los demás nos colocábamos a tope. Entonces nos apretujábamos en el Chrysler de Boom y subíamos por la I-95 para dirigirnos a Connecticut o tomábamos la ruta Taconic hacia el norte del estado de Nueva York, que nosotros la llamábamos la carretera catatónica, y escuchábamos en el reproductor de cintas a los Creedence o a Marvin Gaye o a veces incluso los grandes hits de Elvis. De noche era mejor, sobre todo cuando había luna llena. Nos pasábamos horas y horas circulando, a veces asomando las cabezas por las ventanillas como hacen los perros cuando van en coche, contemplando la luna y las estrellas fugaces. Lo llamábamos autopistear. Eddie esbozó una sonrisa, como si le costara un gran esfuerzo hacerlo. Una vida encantadora, muchachos. Suena divertido, dijo Jake. No me refiero a la droga, sino a eso de circular por ahí de noche con los amiguetes, contemplando la luna y escuchando música. Debía de ser estupendo. Y lo era,
dijo Eddie. Estábamos tan colocados que nos daba lo mismo mearnos en los zapatos que en unos arbustos, pero lo pasábamos de puta madre. Hizo una pausa. Eso es lo más horrible, ¿comprendes? Autopistear, dijo el pistolero. Vamos a hacerlo un poco. Abandonaron el Gage Park y cruzaron el camino para dirigirse a la rampa de entrada. 5. Alguien había pintado con spray los dos letreros de señalización de la curva ascendente de la rampa. En el que ponía San Luis 215, alguien había pintado en grandes trazos negros «Ojo con el caminante». En el que ponía próxima área de descanso, 15 kilómetros, había escrito con grandes letras rojas: «Que todos aclamen al rey carmesí». El ojo escarlata conservaba la suficiente intensidad como para seguir llamando la atención después de todo un verano. Cada letrero se había adornado con el símbolo de un ojo. ¿Sabes lo que significa este galimatías, Roland?, preguntó Susana. Roland sacudió la cabeza, pero parecía preocupado, y aquella mirada introspectiva no se borraba de sus ojos. Siguieron adelante. 6. En el punto de la rampa se juntaba con la autopista. Los dos hombres, el muchacho y el Brambo, se agruparon alrededor de Susana en su nueva silla de ruedas. Todos miraron hacia el este. Eddie no sabía cómo estaría el tráfico una vez se hubieran alejado de Topeka, pero allí todos los carriles, los que se dirigían al oeste y también los del este por los que ellos circulaban, estaban llenos a rebosar de automóviles y camiones. Casi todos los vehículos iban cargados con montones de pertenencias oxidadas después de toda una estación lluviosa. Pero el tráfico no era su mayor preocupación mientras ellos permanecían allí, mirando en silencio hacia el este. La ciudad se extendía a ambos lados a lo largo de más de 1,5 kilómetros, y ellos podían ver las torres de las iglesias, una hilera de restaurantes de comida rápida: Arby, Wendy, McDonald's, Pizza Hut, y uno de los que Eddie jamás había oído hablar llamado Boing Boing Burger. Concesionarios de automóviles y el tejado de una bolera llamada Highland Lanes. Vieron más adelante otra salida de la autopista, con un letrero junto a la rampa que decía Hospital Estatal de Topeka y SW6. Más allá de la rampa de salida había un viejo y enorme edificio de ladrillo rojo con unas ventanitas que parecían unos ojos desesperados mirando a través de la hiedra que se encaramaba por la pared. Eddie pensó que un lugar que se parecía tanto a Attica tenía que ser un hospital, probablemente la clase de purgatorio de la seguridad social en el que los pobres permanecían sentados horas y horas en una mierda de sillas de plástico para que un médico les pudiera echar el mismo vistazo que hubiera echado a una cagada de perro. Más allá del hospital, la ciudad terminaba bruscamente y empezaba la raidura. A Eddie su aspecto le recordaba el del agua estancada de un pantano. Se acumulaba a ambos lados hasta la elevada estructura cilíndrica de la I-70, y su plateado brillo hacía que los letreros, las barandillas y los automóviles atascados que se reflejan en ella parpadearan como si fueran espejismos, mientras dejaba escapar una especie de líquido zumbido cuyo efecto era muy semejante al de un pestazo. Susana se cubrió los oídos con las manos y curvó las comisuras de los labios hacia abajo. No sé si lo podré resistir. En serio, no quisiera parecer una maniática, pero ya me están entrando ganas de vomitar, y eso que no he comido nada en todo el día. A Eddie le ocurría lo mismo. Sin embargo, a pesar de lo mareado que estaba, apenas podían apartar los ojos de la raedura. Era como si la irrealidad se le hubiera otorgado. ¿Qué? ¿Un rostro? No. Como si el vasto y sibilante resplandor que se extendía ante sus ojos no tuviera rostro y fuera, de hecho, la antítesis de un rostro. Pero tenía un cuerpo, un aspecto,
una presencia. Sí, esto último era lo más apropiado. Tenía una presencia como la del demonio que se había acercado al círculo de piedras mientras ellos trataban de atraer a Jake. Entretanto, Roland estaba rebuscando en las profundidades de su morral. Tuvo que rebuscar hasta el fondo para encontrar lo que pretendía: un puñado de balas. Tiró de la mano derecha de Susana para apartarla del brazo de la silla y depositó 2 balas en la palma de su mano. Después tomó a otras 2 y se las introdujo en los oídos, colocándoselas por la parte inferior. Primero Susana pareció sorprenderse, después la cosa le hizo gracia y a continuación pareció dudar. Pero finalmente siguió su ejemplo. Casi al instante una expresión de extasiado alivio inundó su rostro. Eddie se descolgó del hombro la mochila que llevaba y sacó la caja medio llena de munición del calibre 44 para la Ruger de Jake. El pistolero sacudió la cabeza y alargó la mano. Aún quedaban 4 balas, 2 para Eddie y 2 para Jake. ¿Qué les ocurre a estos? Eddie sacó 2 cartuchos de la caja que había salido del cajón del escritorio de Elmer Chambers, oculta tras las carpetas. Proceden de tu mundo y no bloquearán el sonido. No me preguntes cómo lo sé, simplemente lo sé. Pruébalo si quieres, pero no funcionarán. Eddie señaló las balas que Roland le estaba ofreciendo. Estas también son de nuestro mundo, de la armería de la esquina entre la 7ª y la 49. Se llamaba Clemens, ¿verdad? Estas no proceden de allí. Estas son mías, Eddie, recargadas varias veces, pero originarias de las verdes tierras de Gilead. ¿Te refieres a los mojados?, preguntó Eddie con incredulidad. ¿A los últimos cartuchos mojados de la playa? ¿A los que se quedaron realmente empapados? Roland asintió con la cabeza. Dijiste que con eso jamás se podría volver a disparar por mucho que se secaran, que la pólvora se había, ¿cómo dijiste?, aplanado. Roland volvió a asentir con la cabeza. ¿Pues por qué los guardaste? ¿Por qué cargar todo este tiempo con un montón de balas inservibles? ¿Qué te enseñé a decir después de cazar a tu presa, Eddie? ¿Para centrar la mente? Padre, guía mis manos y mi corazón para que ninguna parte del animal se estropee. Roland asintió por tercera vez con la cabeza. Jake cogió 2 cartuchos y se los introdujo en los oídos. Eddie tomó los 2 últimos, pero primero probó en los que había sacado de la caja. Amortiguaban el sonido de la raedura, pero él seguía oyendo su vibración en el centro de su frente y los ojos le lagrimeaban como cuando estaba resfriado y tenía la sensación de que estaba a punto de estallarle el puente de la nariz. Se lo sacó y en su lugar se puso las balas más grandes, las de los antiguos revólveres de Roland. Me estoy poniendo balas en los oídos, pensó. Ma se cagaría, pero no importaba. El rumor de la raedura había desaparecido, o por lo menos no era más que un distante zumbido, y le bastaba con eso. Cuando se volvió para hablar con Roland, pensó que su propia voz sonaría antiguada como cuando uno lleva tapones en los oídos, pero descubrió que la oía con toda claridad. ¿Hay algo que tú no sepas?, le preguntó a Roland. Sí, contestó Roland, muchas cosas. ¿Qué hay de Acho?, preguntó Jake. Creo que a Acho no le ocurrirá nada, dijo Roland. Vamos, hagamos unos cuantos kilómetros antes de que anochezca.